Buscando la verdad, en la revista de Opinión Democracia, 8:13 minutos en el territorio continental ecuatoriano. Las implicaciones y el contenido de esta consulta popular que este lunes anunciara el presidente Guillermo Lasso, es importante seguir poniendo en escena a fin de concienciar a los ecuatorianos para que entiendan no solo el contenido, sino las implicaciones políticas que son muy importantes. Para abordar este tema, quiero dar la bienvenida a la colega periodista Talía Flores de Primicias, corresponsal internacional, y el doctor Ramiro Rivera Molina, analista político. Quiero empezar con el doctor Ramiro Rivera. Leíamos ayer un análisis de la experiencia sensato de CIA, y le traslado para que nos desglose. El sentido de oportunidad cuenta en política. No es un buen momento para la consulta popular. Ni todas las preguntas son útiles, ni la inercia del gobierno ayuda. Pero verlos juntos, a Issa, Arauz y Correa auspiciando el no, es un invaluable aporte para el sí. Si la coyuntura dibuja una polarización entre democracia versus correísmo, la consulta tiene futuro. ¿Tiene futuro, doctor Ramiro Rivera? Buen día. Buenos días, Miguel, y un gusto compartir con Talía. Bueno, las consultas son complejas y sencillas. Por cierto que es un mecanismo de democracia directa que siempre será bienvenido, y Ecuador me parece que después de Uruguay es el segundo país en América Latina que lo ha utilizado. En el siglo XIX hubo una consulta, luego en el 78, 79 para el tránsito a la democracia, y de ahí acá creo que hemos tenido alrededor de 9 consultas populares. Y siempre ha habido una regla que no ha sido infrecuente, no solamente en Ecuador, sino en América Latina, que el resultado de una consulta popular con frecuencia se empata con la salud de prestigio, de credibilidad o de legitimidad del gobierno que así lo propone. O puede tener usted consultas que al parecer son ganadoras, pero al final pierden. Le doy 2 ejemplos. La consulta que acaba de pasar en Chile daría la impresión que cuando el 80% de los chilenos decían queremos una nueva constituyente, la convención constituyente les presentó una carta populista, radical, extremista, y los chilenos dijeron, no, esta no queremos, aunque sí queremos cambiar la constitución de Pinochet. E igual fue la convocatoria a la paz en Colombia. Cuando todo el mundo creía que habría unanimidad, salió el sentimiento de la mayor parte de los colombianos, dijeron, sí queremos la paz, pero no queremos esta paz. Entonces, con frecuencia, cuando un gobierno es débil, las consultas se pierden, o cuando están desgastados. Hemos revisado el caso de Febres Cordero en el 86 y de Sixto Durán Ballén en el 95. Y cuando la salud de un gobierno, o la inteligente estrategia, o el sentido de la oportunidad son adecuados para el tiempo, la ganan. El ejemplo, la consulta popular que convocó el presidente interino Fabián Alarcón Rivera, donde se legitimó el derrocamiento del señor Bucaram. O las consultas populares del señor Correa en su mejor momento político, con 100 legisladores, la gente rechazando a los viejos partidos y embriagada por el mensaje del caudillo. Entonces, diríamos que la convocatoria del presidente Lasso no es oportuna, no es en el mejor momento, pero es mejor que no haga nada. O sea, es mejor que la inercia contemplativa que asusta y preocupa. Si se da, creo yo, una polarización de la temática y se asocia el no al narcotráfico, a la criminalidad, al statu quo, a la corrupción política y a la mediocridad, y si se ciudadanizan las propuestas, entonces podría haber un gran debate nacional y posibilidad de dar la batalla. Doctor Rivera, a simple vista, si uno toma, sin profundizar y con mayor razón analizar los anexos de más de 460 páginas, a simple vista, cuando uno lee enmiendas para promover la seguridad ciudadana, a simple vista, ¿quién pudiera oponerse a eso?
enmiendas para el fortalecimiento de la democracia y cambiar esta estructura perversa del sistema político. Y el tercer paquete de enmiendas para proteger el agua y el medio ambiente. Daría la impresión de que esto debiera concienciar a los ecuatorianos para emprender este cambio, doctor Rivera. Sin duda, deberían ser de entendimiento inequívoco, pero en las sociedades democráticas siempre hay que gozar del derecho a la discrepancia, al criterio diferenciado y al ejercicio de la oposición. Pero si el problema del Ecuador es la enorme inseguridad, hay propuestas que son positivas. Podría haber el gobierno ser más inteligente y creativo en otras propuestas, pero bueno, es lo que tenemos. Fortalecer la seguridad interna, me parece que es absolutamente importante. Hacer que las Fuerzas Armadas puedan ser una fuerza de complementariedad en el trabajo de la Policía Nacional. Tarea compleja, difícil, que requiere nueva disciplina, nuevas prácticas, adecuación, pero es conveniente. ¿Quién puede negar que el escenario de la globalización mundial ha cambiado las variables? El sentido de las Fuerzas Armadas antes fue obviamente la integridad territorial, ¿no es cierto? La soberanía ante los riesgos del ataque de un enemigo vecino. Eso ya no existe, al menos para el Ecuador. Las amenazas son hoy del delito transnacional, el trata de blancas, el secuestro extorsivo, el terrorismo o el narcotráfico. Ahí hay una reforma interesante y las enmiendas que se proponen. En el segundo tema, la extradición. Por ahí veo algunos románticos constitucionalistas que sacan el argumento de que sería regresión de derechos. O sea, como si el derecho de los narcotraficantes sería la impunidad. No, ese fue uno de los enclaves, uno de los candados, una de las cerraduras que dejó Correa en su constitución autoritaria del 2008. Fíjese usted, Miguel, las cerraduras que dejó el correísmo en esa constitución peores y más duras que los enclaves o los enclajes autoritarios que dejó Pinochet en la constitución del 80 en Chile. Porque la constitución del 80 en Chile tuvo una reforma en el 89 y una formidable reforma en el 2005 liderada por el presidente Lagos, al extremo que los chilenos decían ya no la constitución de Pinochet, sino la constitución de Lagos. Aún así, los chilenos anhelan una nueva constitución. Entonces, sí hay temas en la consulta que ameritan el examen, el debate y el apoyo. El medio ambiente, el cuidado de la naturaleza, la seguridad interna, la extradición, el involucramiento de la Fuerza Armada para que el gobierno no tenga que pasar un vía crucis con los estados de emergencia. Por supuesto, hay temas que tienen riesgos, pero no hay temas perfectos, no hay temas perfectos. Hay otros temas, obviamente, donde me parece que son pocos útiles, como por ejemplo esto de pedir el 1.5 de afiliados a los partidos. Si eso ya está, falsifican firmas, falsifican registros. Creo que ahí lamentablemente le faltó asesoría al gobierno para apuntar a lo medular que habría sido establecer un umbral de acceso a la representación parlamentaria al menos de un 3%, que es lo que funciona en España y en otros países de Europa con enormes resultados de estabilidad y de gobernabilidad. Bienvenida a la colega periodista Thalía Flores. ¿Cómo ve este tema de la consulta popular, su contenido y este análisis político, como bien ha puesto en escena el doctor Ramiro Rivera, sobre la oportunidad, quien convoca, pero la necesidad de introducir cambios en el Ecuador? Buen día, Thalía. Buenos días, Miguel. Muchísimas gracias por la gentil invitación. Saludos a Ramiro y a tu gran audiencia. Ya mencionó algo Ramiro y se ha dicho estos días, no es el mejor momento para convocar la consulta popular. El presidente Lasso dejó pasar un momento extraordinario justo hace un año cuando tenía un récord realmente antes no visto de respaldo a un presidente de la República que sobrepasaba el 74%. Pero eso ya pasó. Lo que hay en este momento es la consulta popular y yo creo que ha sido positivo, Miguel, que en este momento ya se esté debatiendo cosas importantes en el país. Ya no estemos hablando solamente de todos los días de la violencia, que no se puede dejar de hablar porque es un tema especial y realmente que atormenta a gran parte de la población ecuatoriana, pero estamos ya intentando reflexionar
en los temas profundos que le afectan a la sociedad ecuatoriana. Y yo creo que hay temas muy importantes, porque si nos ponemos a pensar que también la Asamblea Nacional está en su peor momento, pues tiene 91% y más de negativos, la función judicial tiene más del 87% de negativos, o sea, tampoco podían ellos debatir, tampoco podían tomar decisiones porque las cifras no les son positivas y sobre todo están bajo el escrutinio y más que nada bajo la sospecha de la gente. Yo creo que ya devenidos los hechos, la consulta está este momento ante la Corte Constitucional puesta para su calificación, y yo lo que veo es que no podemos dejar, Miguel, que se apropien ciertos partidos políticos y ciertos dirigentes indígenas como el señor Issa. Él no puede salir a decir muy suelto de huesos que el gobierno no tiene legitimidad. Por favor, o sea, se olvidó que el gobierno es elegido en las urnas. Estén de acuerdo o no estén de acuerdo con esa elección, pero ganó en las urnas. El señor Issa es el que no ha ganado ninguna elección. Entonces, el presidente y el gobierno en general no pueden dejarse arranchar la consulta de las manos. No han hecho la presentación de la mejor forma, a no ser el escenario en el que presentaron en Carapungo, porque como que hubo horas de un vacío, y eso cuenta muchísimo. Estamos en una era diferente de la comunicación. Ya no es que se espera a las 24 horas para el siguiente día enterarnos qué ha pasado. Este momento se decantan, se resuelven y se plantean los problemas prácticamente en vivo y en directo las 24 horas del día. No había quien salga a defender la consulta de parte del gobierno, y al contrario, después inclusive sale el ministro Rosemena a decir que por qué no ponen también tal pregunta. ¿Acaso no está él en el gabinete para haber propuesto? Voy a hacer estas críticas porque vale la pena mirar cómo está el escenario, y por si fuera poco, el propio ministro de gobierno después sale a decir que sí, a lo mejor hay 2 preguntas más, pero otra vez eso es lo que está allá y no se puede cambiar. Yo sí pienso que el gobierno tiene que ahora sí hacer abstracción de lo ideológico y de que ellos están en este momento en el poder, y ponerse en el caso de que van a tomar decisiones que van a trascender su gobierno. Esta no es la consulta de Guillermo Lasso, esta es la consulta que el país necesita en temas tan esenciales como encarar la violencia en las calles, la inseguridad y sobre todo el azote del narcotráfico que le tiene de rodillas al gobierno y al propio pueblo mexicano, que debió pasar 50 años de masacres en Colombia para que intenten y se firme en efecto un acuerdo de paz que, como bien recordaba Ramiro, fue algo de locos. Acá venía de recibir el premio Nobel el presidente Juan Manuel Santos, planteó la consulta y no la ganó. Pero con eso debe ser pedagogía, lección aprendida para aquí no cometer los errores. Y el error sería dejar que impongan el relato los demás, sabiendo que no están haciendo en bien del país, sino de beneficio propio. Entonces, aquí el éxito de la consulta depende de cómo plantee la comunicación el presidente. De decir, pero ya sabemos que se han equivocado, que a lo mejor algo ha mejorado, pero igual siguen sin atinar. Este momento la ciudadanía tiene que apropiarse de la comunicación, de la consulta, y saber que si es que no se combate al narcotráfico y no hay manera de superar eso, sino por ejemplo con una de las cosas que hay criterios de algunos constitucionalistas que rebasaría a lo mejor lo que dice la Constitución y que podría resultar que diga no la Corte Constitucional, como es la extradición. Pero es una de las pocas cosas de las que tienen pánico los narcotraficantes, los lavadores de dinero y todos los que sean susceptibles de sacarles del país. Ya alguna gente ha recordado ahora lo que se decía en Colombia, que prefieren una tumba en Colombia que una cárcel en Estados Unidos. Si eso le da miedo al narcotráfico, significa que eso es bueno para la sociedad. Entonces, esos temas tienen que ser puestos así, de manera inclusive dramática, porque más dramático es lo que vive la gente encerradas en las casas en varias zonas de la costa, metiendo a los hijos bajo la cama para que no les lleguen las balas, en las escuelas suspendiendo las clases a cada momento. Estoy hablando de hechos que son prácticos y que están viviendo verdaderos dolor y drama los ecuatorianos. Esa pregunta es imposible, no debería jamás, sino a todo el mundo apostar a que tiene que ganarse esa pregunta. La otra que tiene que ganarse, pero de cajón, es quitarle
al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, del que el ecuatoriano también mira cómo esas disputas que gana uno, que le quitan el otro, que les rodean de policías para cambiar de presidentes de la Corte, del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, quitarle la facultad de elegir a las autoridades. ¿A dónde pasa eso? A la Asamblea Nacional, como es en varios países del mundo. Ahora que digan que no, que eso es el hiperpresidencialismo y que cómo va a ser posible que la Asamblea designe, pero esa es la Asamblea que elegimos nosotros en las urnas, pues. Entonces hagamos un poco más de conciencia ciudadana el rato de votar y escojamos no, por ejemplo, a gente imberbe, a gente con pasado judicial, a gente que sabemos que no tiene la más mínima idea de ningún tema profundo, mucho más de cambiar la legislación y legislar y hacer leyes para que ellos puedan hacer una elección digna de los representantes a los organismos de control, incluida la Fiscalía del Estado. Entonces, aquí, Miguel, aquí Ramiro y aquí a la audiencia hay que decirle, nosotros tenemos que apropiarnos, digo nosotros como simples ciudadanos, porque no tenemos más. ¿Cuál es la alternativa? Que siga la violencia sin que nada, no haya siquiera un indicio de cómo hacerle frente, que sigan eligiendo los mismos de antes de este Consejo de Participación Ciudadana, que cuando estaba en manos del correísmo, Correa decía los nombres y nosotros ya sabíamos que el concurso era una farsa porque ya estaba de antemano elegidos, porque tanto la Asamblea como eso eran levantamanos, alzamanos de Correa. Ya superemos ese momento y afrontemos esta consulta popular. Claro, ese contralor de 20/20 de Carlos Poli, sentenciado en el Ecuador, prófugo de la justicia, procesado en los Estados Unidos, impresentable, pero esa fue la realidad. Por lo que señala Thalía, quiero ilustrar en el sentido de no dejarse arranchar el contenido de la consulta, lo que Leonidas Issa, que es aquí casi el que está mandando en el Ecuador con sus dictámenes, lo que señalara a propósito de esto. El gobierno nacional no tiene legitimidad de preguntar nada. Nosotros no estamos de acuerdo con la consulta y lo vamos a ir de frente porque no resuelve el problema. Bueno, entonces, ¿qué hay que hacer, Thalía, frente a lo que dictamine el señor Issa? Hay que cumplir. Mira, con el respeto que se merece siendo un dirigente indígena que hace su lucha, ¿no? Hay que decir al señor que se ubique, pues, o sea, ¿cómo puede decir que un gobierno, o por lo menos que se deje asesorar de los que están alrededor de él, que no le puede salir a decir muy suelto de huesos que el gobierno no es legítimo, no tiene legitimidad? ¿Quién entonces? La legitimidad nace de la decisión del pueblo en una democracia. O sea, lo que pasa es que el señor tiene otros conceptos, para él no hay democracia, para él, de acuerdo a su libro El Estallido, hay que asaltar más o menos el poder, pero él que hable por su cuenta, él no puede atreverse a hablar ni siquiera por todos los indígenas. Hay muchísimos indígenas, a dirigencia histórica de la CONAIE, de dirigencia de otras organizaciones que tienen una gran lucidez y le apuestan siempre a la democracia, y una consulta no puede ser sino acudir a la esencia de la democracia, que es hacer que la gente se pronuncie sobre temas relevantes. Entonces, que las Fuerzas Armadas participen. Estamos viendo que la gente se desespera y dice, no, ya se acaba el estado de emergencia, de excepción, y ya tienen que irse las Fuerzas Armadas, no nos dejen solos. Que el señor vaya y viva en un barrio de Guayaquil o un barrio de Esmeraldas o Manabí sin la escolta que tiene para ver cómo la pasa. Pues entonces, aquí otra vez, Miguel, Ramiro y a la audiencia, hay que desmontar estos mitos, estas falacias verbales que se imponen como relato ante el vacío comunicacional que clama al cielo del gobierno nacional. Entonces, aquí que estamos al filo del abismo, que ya no vemos que hay ninguna otra solución para encarar el crimen organizado, para hacerle frente a estas mafias que se han apoderado de varios estamentos de la sociedad. Por eso que Estados Unidos retira el pasaporte, la visa, y habla de narcogenerales, de narcojueces, de narcopolíticos. Entonces, no tenemos sino que solucionar nosotros. Amemos al Ecuador y hagamos aquí sí un ejercicio de ciudadanía y tomemos nosotros la decisión pertinente. No que aventureros de la política acojan la consulta popular para ser parte de la campaña electoral. Doctor Ramiro Rivera, ¿cómo evitar que se apropien de esta consulta? El caso que usted bien citaba también, Issa, Arauz, Correa, y que sea el pueblo ecuatoriano el que se apropie cuando vive esas angustias
como la inseguridad o la necesidad de ese cambio, de reformar políticamente, de quitarle al Consejo de Participación Ciudadana los nombramientos para que deje de controlar a los organismos de control? Consulta queda exclusivamente en las manos del gobierno, que sabemos no tiene estrategia comunicativa, que al parecer el jefe de Estado es el que quiere ocupar todo el espacio, en el que no hay voces dinámicas, frescas, pedagógicas, que orienten a la opinión pública. La consulta se perderá. Y probablemente va a suceder algo muy parecido a lo que se produjo en la segunda vuelta electoral de abril del 2021, que la mayoría de los ecuatorianos se pronunciaron por un sentido no tanto de adhesión al candidato, sino de resistencia, de oposición al correísmo. Que el señor Issa levante la voz y diga que nadie tiene derecho el gobierno a preguntar nada, eso es muy bueno para la campaña, porque el Ecuador está cansado y fatigado del señor Issa. Ya lo ha dicho Thalía, como dirigente indígena merece todo el respeto. Cualquier dirigente social de democracia merece respeto, tiene que ser escuchado y tiene que ser tolerado, aunque sus actitudes sean intolerantes o intolerables. Pero la mayoría absoluta de los ecuatorianos, creo yo, y al mismo tiempo al interior del movimiento indígena, sabe que el señor Issa no es un líder social, sabe que es una figura política, que no tiene como leitmotiv el mejoramiento de las condiciones de vida de las comunidades indígenas, sino su posicionamiento político para ser el abanderado del proceso electoral del 25 de parte de Pachacutic y del movimiento indígena. Todos sabemos que el movimiento indígena está fracturado y Pachacutic está en varios pedazos despedazados, si es que cabe la redundancia. A esto también hay que decirle a la opinión pública que detrás de eso siempre van a esconderse intereses electorales. Hago una advertencia, o que se percaten de un fenómeno. Cuando el gobierno está planteando la disminución del número de parlamentarios, que por cierto no resuelve el problema, porque el problema es de calidad y no de cantidad, y la calidad de la política depende de la calidad de un país, y la calidad de los partidos depende de sus líderes, y la calidad de sus líderes depende del debate, y la calidad de los partidos depende también del mejoramiento de la democracia, donde Pachacuti tiene fuerza. Bolívar, Morona Santiago, Pastaza, Zamora, Sucumbíos, Orellana, Cañar, Imbabura, Cotopaxi. Esas provincias pasan a tener una representación política bastante reducida. Es decir, hay 9 provincias que pasan a tener un solo representante y 4 provincias que tendrán solo 2 representantes. Eso le va a afectar a Pachacutic. Y por cierto, esa es una propuesta riesgosa porque no es nada difícil que los ciudadanos en cada provincia se apropien de la necesidad de no disminuir su representación y esa pregunta pudiese perder. Pero obviamente esta consulta choca con grandes intereses. A la delincuencia no le conviene una Fiscalía General del Estado totalmente autónoma. No. A la corrupción y a la vieja política le interesa tener una fiscal presionada, mediatizada, condicionada o con miedo de un juicio político o de una persecución. Al delito no le conviene tener una fiscalía fortalecida. Al delito no le conviene la extradición, Miguel y Thalía. Los grandes casos de corrupción del Ecuador no han salido sancionados por la justicia ecuatoriana, porque dolorosamente una buena parte de los jueces y fiscales son funcionales al delito. Eso es verdad. Y porque el narcotráfico ha ingresado por todos los poros del tejido institucional y social. Pero pongamos el ejemplo, la denuncia del FIFA Gate salió en Estados Unidos. La denuncia del caso de corrupción Las Torres
salió en Estados Unidos. La denuncia de los sobreprecios de las transnacionales en los contratos petroleros con el Ecuador, Odebrecht, salió en el mundo internacional, en Estados Unidos. El tema de Petroecuador, el tema Polit, el tema del ISPA. Y el delincuente sabe que en el Ecuador goza de redes de complicidad y de impunidad. Es fácil amenazar, enamorar o seducir a un juez para que lo perdonen. Es difícil manipular la justicia en países de cultura anglosajona como los Estados Unidos. Por eso dice Thalía, los narcotraficantes colombianos decían, prefiero una tumba en Colombia que una cárcel en Estados Unidos. Entonces, el debate hay que llevarle hacia allá. Y yo no sé si el gobierno vaya a tener la fortaleza para sostener el debate, pero si el gobierno no la tiene, la ciudadanía tendrá que apropiarse del debate. El Ecuador no va a tener futuro si no combatimos la inseguridad y si no enfrentamos al delito transnacional y al narcotráfico. Para el Ecuador es evidente que detrás del correísmo ya no solamente estaba la corrupción, sino que hay evidencias inocultables de que estaba también la convivencia y la cohabitación con el narcotráfico. El Ecuador tiene que convencerse que los caudillos y jefes de los movimientos que se arriendan, se alquilan, se transan y se venden en el mercado electoral no es funcional a una democracia madura. El Ecuador no podrá sobrevivir ni tener viabilidad política, porque el problema de la democracia en el fondo es de naturaleza política, con etiquetas, con caudillismos, con cruces de intereses personales, con prebendas, con clientelismo y con corrupción. No tendremos salida si no somos capaces de una reforma al sistema político, con partidos fuertes, con líderes con valores y convicciones democráticas, que participen en el debate, que orienten la opinión pública, que estén presentes en los grandes problemas. Lo que tenemos no es lo que el Ecuador se merece, ni lo que las nuevas generaciones necesitan para que haya gobernabilidad y futuro. De tal manera que esta consulta popular sí es una oportunidad para suscitar un enorme debate. Que el correísmo esté en el otro lado del no, y su aliado el señor Issa, que ni siquiera fue capaz de apoyarle a Yacu Pérez en la campaña, sino que lo apoyó por debajo al señor Andrés Arauz. Eso es bueno para el Ecuador, porque el Ecuador está harto que alguien que maneja una minoría, cuantitativamente hablando, pero que tiene una enorme capacidad destructiva, le ponga al futuro del Ecuador en vilo. No hay que tener miedo en democracia a que los ciudadanos se pronuncien a través de un mecanismo de democracia directa. Pueden equivocarse, pero democracia al fin es democracia. Y dentro de todo este contexto, en lo que también comparto con el lúcido análisis de Thalía, es que hay que mermar el poder a ese esperpento, a ese monstruo feísimo que lo llaman Consejo de Participación Ciudadana. Y critican que regrese al Parlamento con una mayoría reforzada. ¿Por qué el Parlamento puede ser negativo y si un congresito de 4 vocales que deciden todo? Vocales vinculados a poderes políticos explícitos en la Asamblea o vinculados o anclados en el viejo correísmo. El Ecuador tiene derecho a debatir y resolver sus problemas. Vuelvo con Thalía Flores. ¿No sería el peor escenario que el pueblo se pronuncie, más allá de la debilidad, los errores que ha cometido este gobierno, la baja popularidad, se eche a pique temas de seguridad ciudadana que sufre a diario los ecuatorianos? El no seguir mirando ese ejemplo de esa Asamblea Nacional vergonzosa y decirle no a la protección del medio ambiente y el agua, Thalía. Miguel, el riesgo existe, o sea, en democracia se puede ganar o se puede perder, pero aquí no perdería Lazo. Yo no sé, tienen que idearse, tienen que realmente buscar los mejores asesores en comunicación que venzan esos propios egoísmos en Carondelet, que se abran, que no estén ahí pensando que solamente son ellos los que saben,
Ya dijimos que antes mismo que tenían que haber hecho que los mejores constitucionalistas revisen las preguntas para que la Corte Constitucional no tenga ninguna observación, porque tenían que estar escritas perfectamente. Lo que hay que plantearle, Miguel, a la gente es cuál es la alternativa. No nos hemos quejado de, por ejemplo, cómo están devastando la Amazonía. No vemos con dolor cómo inclusive Correa, después de haber planteado supuestamente el proyecto del Yasuní ITT, después nos metió tractores allá para abrir una vía hacia el Yasuní, que es una reserva del Pleistoceno, un residuo del Pleistoceno, una reserva natural extraordinaria, única en el mundo. O sea, aquí tenemos que nosotros levantar cabeza, el pueblo tiene que entender, y yo siempre recurro a la sabiduría del pueblo, que es mucho más que la de los políticos que manipulan porque quieren estar en el poder, y la mejor forma es manipular el pensamiento desde Maquiavelo, ¿no? Pero hagamos un ejercicio de imitación de la sabiduría del pueblo chileno, que le acaba de dar una lección al mundo. Todos clamaron por una nueva constituyente, votaron casi el 90%, pero cuando les presentaron una constitución mal hecha, muy parecida a la de Montecristi, donde lo que se hizo es, y se dijo en su momento, un traje a la medida de Correa, que quería permanecer y perdurar en el poder, ellos dijeron no, y la derrota realmente fue importante de los que pensaban engañar al pueblo chileno. Así el pueblo ecuatoriano también, ¿por qué no podemos hacer un ejercicio de análisis y ver que cuál es la alternativa para la asamblea? No nos quejamos todos los días, porque ya no es toda la semana, son todos los días, mañana, tarde y noche, cuando vemos esa asamblea impresentable, donde se compran carnets para tener descuentos y evadir los impuestos, carnets de discapacitados, donde hay diezmeros que cobran para vender un cargo a un personaje inclusive que les ha apoyado en la campaña. No es que va a solucionar, como bien dice Ramiro Rivera, reduciendo el número, pero quizá con menos representación se pueda hacer una mejor selección. O sea, yo lo que digo es, si es que no se va esto, ¿cuál es la alternativa? Y yo no estoy a favor de Lasso. El gobierno de Lasso me merecen todas las críticas, porque realmente han demostrado que son hasta ineptos. Pero esta es la consulta que hay. No hay otra alternativa para el Ecuador, porque ¿qué hacemos frente a la violencia? ¿Qué hacemos con el Consejo de Participación Ciudadana? Como decíamos, seguirles mirando cómo se pelean, por ejemplo, por ser ellos los que ponen un grupo u otro grupo, las autoridades de control. ¿Qué hacemos con la gente que está clamando porque les cuiden? ¿Y qué hacemos obviamente con lo de la naturaleza? Le oí también a algún dirigente de los indígenas criticar que hagan una alternativa, que presenten una alternativa. ¿Cuál sería? Porque en otros países sí se entrega una recompensa cuando los campesinos protegen su espacio y en vez de hacer siembras, cultivan, preservan la naturaleza. Eso no es una novedad. Lo que pasa es que aquí se maneja con cinismo y con doble discurso. Lo que van a decir en Brasil, por ejemplo, se presentan como ecologistas y aquí quieren que les sigan subsidiando los combustibles. Eso hay que desenmascarar, Miguel. No solamente nosotros los periodistas estamos obligados a hacer esa tarea. Nadie nos ha encomendado eso, pero nosotros escogimos esta profesión. Personas como Ramiro, que hace análisis políticos permanentes, pero sobre todo desde el gobierno. En esto no me cansaré de decir que en las manos de la comunicación está desentrañar qué significa cada pregunta y a qué se combate. Las Fuerzas Armadas al narcotráfico, la extradición nos evitaría tener a los capos rondando por el país, quitar a la Corte Constitucional la facultad al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, la posibilidad de que ellos elijan autoridades, nos quitan un grave problema para que sea un grupito los que elijan. Y la reducción del número de asambleístas es lo que hay en este momento de planteamientos. Y entonces aquí se hace falta mucha pedagogía y sobre todo ciudadanizar, como hemos dicho desde el comienzo, esta constitución, que no sea de los políticos frente a las urnas diciendo, digamos, no o tal cosa, y cuál es la alternativa, que la gente les pregunte, bueno, usted candidato, ¿qué piensa? Porque van a hablar de esto los candidatos a la alcaldía y a la prefectura. ¿Cuál es la alternativa frente al narcotráfico? ¿Qué propone usted?
que la gente se empodere. Eso hicieron en Chile, la gente salió y les preguntó también a los que hacían la constituyente, y la constituyente, cada capítulo, cada artículo se debatía ampliamente en los medios y en las redes sociales con mucha inteligencia y sabiduría. ¿Por qué no podemos hacer nosotros también como pueblo ecuatoriano, analizar cuál es la alternativa que tenemos para que al final del día, al final de la consulta, ya yendo a las urnas, no vayamos a tener otro desánimo superando a eso? De parte del gobierno creo que tiene que de su propia debilidad sacar su fortaleza. Es más, yo creo que Lasso se sostiene en su propia debilidad, porque el país dice, él es nuestro gobernante, fue elegido en las urnas, pero inclusive él es temporal, él sí da, el país es el que queda, y sobre el país que queda tenemos que tomar decisiones, Miguel. Doctor Ramiro Rivera, más allá de los errores, la debilidad política del gobierno que ustedes bien han señalado, ¿no sería grave para el Ecuador que no se tome conciencia y se malogre estos temas si se vive angustias por la inseguridad ciudadana, por la presencia del narcotráfico, el lograr algo de recuperar la vigencia de la política en el Ecuador y el proteger el agua y el medio ambiente? ¿No sería grave echar a pique algo que necesita el Ecuador? Me parece que en esta consulta tenemos en lo posible que olvidarnos del gobierno, porque si el eje de la consulta va a ser el sí asociado a un apoyo al gobierno, la consulta no tiene futuro. Porque como siempre se ha dicho con enorme frecuencia, cuando el elector tiene la papeleta en sus manos, va a considerar que votar sí es apoyar al gobierno y no es desechar o castigar al gobierno. Y por esa línea, por esa dialéctica y dinámica de la campaña, la consulta perdería largo. Creo que tenemos que pensar en el Ecuador, en la necesidad de enfrentar al enemigo más despiadado que durante toda su historia podía haber enfrentado nuestro país, que es el narcotráfico. Si calculamos que el 10% de la cocaína y de narcóticos que se exporta clandestinamente a precio de mercado final es más que el presupuesto general del Estado, estamos hablando de un poder del narcotráfico superior, con creces a todo el poder del presupuesto general del Estado. Hay que atacar eso. Y se ataca vía posibilidad de extraditar a esos criminales, porque en la justicia norteamericana no podrán comprar favores ni engañarlos. Se combate involucrando a la Fuerza Armada como fuerza complementaria en la seguridad interna y se ataca fortaleciendo la Fiscalía General del Estado. Si queremos que la pobreza de la inteligencia, la mediocridad, la corrupción siga invadiendo los poderes del Estado, hay que mermarle la capacidad a este esperpento del Consejo de Participación Ciudadana, que fue un invento perverso del correísmo para fortalecer la hegemonía de ellos en el ejercicio del poder. Esos temas no reclaman mucha inteligencia para entender que es necesario. Si tenemos un Congreso y un Parlamento mediocre, y sí, si sabemos que disminuyendo no solucionamos el problema de la calidad de la representación, sí es importante que la provincia sepa que si va a tener un solo legislador a escoger, no puede escoger al más tonto, al más caudillo, al más pillo o al más comerciante de los procesos electorales, que tendría que escoger a la persona más inteligente, a la más responsable, a la que tenga más valores, a la que sea más fiable para los electores. Entonces, sí hay cosas que pueden hacer que los ecuatorianos nos apropiemos del debate, que no dejemos el discurso en manos solamente de quienes están en la corrupción, están metidos con los tetones de las piscinas de narcotráfico o con los que no quieren que el Ecuador salga adelante. Entonces, la dinámica tendremos que producir suscitando los temas, invitando a la participación, para que esta sea una oportunidad de educar a la ciudadanía. La consulta no es perfecta,
Las preguntas tampoco son las perfectas. El gobierno tampoco ayuda. Es decir, el gobierno rema en contra de sí mismo, sabiéndolo o no sabiéndolo. Pero sí hay lucidez en muchos sectores de la ciudadanía para comprender que no hay otro camino. Que desperdiciar este camino solamente sería hundirle más al Ecuador en la desesperanza, en el desencanto y en la inviabilidad. Los procesos migratorios siguen aumentando en el Ecuador. El sueño de una generación de jóvenes dice del Ecuador. ¿Por qué? Porque no ven futuro, porque no ven perspectiva, porque no ven un ambiente. El Ecuador que necesitamos no es el que persigue el señor Correa, ni el que sueña el señor Issa, que es el comunismo indoamericano. El Ecuador que soñamos es un Ecuador sostenible, un Ecuador con perspectivas, con democracia, con instituciones, con respeto a las reglas y con porvenir, con posibilidades de que prospere nuestra nación. Ahí la disyuntiva va a ser clarísima. Lo que habrá que contribuir es que se socialicen los temas, que se socialice el entendimiento a fondo de los temas y que tengamos claridad que hay que avanzar, no retroceder ni hundirnos más de lo que de hundidos de por sí estamos los ecuatorianos. Doctor Ramiro Rivera, sí, el invocar que se socialice implica también no caer en las distorsiones que estos sectores, como el correísmo, como Issa, tratan de hacer deslegitimando al gobierno. Bueno, es que esta consulta está en manos de los ciudadanos. Está en manos de todos los electores. No está en manos del señor Issa, no está en manos de hordas de violencia, no está en el discurso del resentimiento y del rencor del señor Correa. Lo que ha hecho el gobierno, con toda la legitimidad que tiene, así como lo ha hecho el gobierno de Correa, de Fabián Alarcón, de Febres Cordero, de Sixto Durán Ballén, de Alfredo Palacio, es presentar una propuesta de democracia directa. Pero ya presentaba el tema, el desafío, el debate está en manos de los ciudadanos, más allá del gobierno. No es que tiene que dirimirse el apoyo, el afecto o el desafecto al gobierno, no, tiene que dirimirse. ¿Queremos un país mejor o no queremos un país mejor? ¿Queremos combatir el narcotráfico o queremos convivir o cohabitar con el narcotráfico como ya lo hizo el correísmo? ¿Queremos que los corruptos sean sancionados y han cometido delitos afuera? ¿Queremos mejorar la representación? No hay disyuntiva. No cabe en esto la indiferencia y no cabe simplemente reposar el análisis en la crítica a un gobierno que de por sí es débil, pero es el gobierno que tiene el Ecuador. Y si queremos mejorar el futuro, hay que ir a los temas de fondo. Y entonces ese debate tiene que ser apropiado, asumido, acogido por los ciudadanos y no por 2 o 3 caudillos que conviven con el delito y no quieren el futuro del Ecuador. Thalía Flores, ¿cómo lograr que la ciudadanía se empodere de esta consulta? Más allá, evidentemente, tiene su atribución constitucional el presidente para plantear esta consulta, pero los temas son indispensables para el presente y el futuro de los ecuatorianos, no para este gobierno que va a terminar en 3 años más, menos de 3 años, sino para el país, Thalía. Sí, Miguel, eso que decía, el gobierno planteó la consulta, pero que tiene que ser ciudadanizada la consulta, hemos dicho desde el primer momento. Ahí viene un trabajo enorme nuestro, por ejemplo. Ahí viene también una de las tareas con responsabilidad del ejercicio del periodismo y nosotros más que estamos en medios de comunicación. Tenemos que buscar que la academia opine. La academia no puede ser pues una isla que estén pensando y que gente muy inteligente esté razonando y elaborando informes, pero no, pues estamos en el Ecuador y tenemos que contribuir todos, los gremios,
esos gremios que fueron arrinconados y maltratados y deslegitimados en el correísmo, que inclusive quitó la obligación de pertenecer a colegios profesionales porque él quería controlar todo, que la gente entienda lo que significa esto. Repito, Lasso se va, pero lo que nos queda es el Ecuador, y ese es el Ecuador que tenemos que construir nosotros, y ahora tenemos la posibilidad de aportar con alguna pequeña decisión nuestra, que es un voto para afianzar, por ejemplo, la institucionalidad del país para que no esté en manos de grupos violentos. Las mujeres tienen una fuerza enorme en el país, no solamente que somos más de la mitad de la población, sino que se ha dado muestras de que en todas las instancias en las que se trabaja con enorme responsabilidad y se tiene gran creatividad para explicar. Aquí cada ecuatoriano con responsabilidad tendremos que ser nuestros propios pedagogos para nosotros mismos entender primero y después hacer que la gente entienda. Los jóvenes que tienen tanto talento y tantas virtudes y que tienen tantas capacidades para comunicar, para discernir lo que está pasando, para reconstruir los hechos y ponerles en un dibujo hechos bien complicados, porque la alternativa no es sino simplemente un Ecuador peor. Y ojo, Miguel, Ramiro y a la audiencia, el narco va a meter dinero en la campaña de la consulta y en la propia consulta, porque no van a querer pues que se apruebe la extradición. Imagínate si estamos viendo que en otros países es el gran temor. Entonces aquí estamos contra los grandes enemigos, y obviamente esta gente con el dinero que tiene va a poder influenciar en amplios sectores, y van ellos sí a intentar imponer el relato, teniendo a Goebbels como han tenido siempre como su guía, para manipular el pensamiento, para controlar el pensamiento y para buscar el enemigo que han de creer que es el enemigo, es el gobierno. Aquí no, aquí el presidente hará la propuesta ya formal cuando ya le devuelva la Corte Constitucional aprobadas o improbadas las diferentes preguntas, y ese momento que presente tendremos que ser nosotros los que tengamos que discernir. Hemos discernido sobre cada uno de los temas. La Asamblea, nosotros tenemos la posibilidad de tener menos gente impresentable como la que tiene ahora. ¿Qué debaten Miguel y Ramiro en la Asamblea? Temas que a ellos les interesa, se quitan, se cambian, las autoridades controlan el Consejo de Administración Legislativa. ¿Para qué? Para tomarse después las comisiones. ¿Y para qué? Para después ser los que eligen y los que ponen los informes y los que llevan ante la justicia a los enemigos de ellos, no a los que realmente han cometido ilegalidades. Entonces es una asamblea que chantajea, es una asamblea que le hace el coro, que lo único que quieren es que se laven los informes que tienen en la Contraloría, meter la mano en la justicia para deshacer casos que ya están sentenciados. O sea, entendamos que esta es una oportunidad pequeña, sí, pero es la única que tenemos. Entonces, apropiarnos como ciudadanos de la consulta va a ser la única posibilidad de que podamos buscar la posibilidad, eso mismo, de que podamos cambiar lo que tenemos en este momento, que no solamente agradable, es terrible. Yo sí creo que nosotros los ecuatorianos tenemos que hacer un examen de conciencia, hacer un mea culpa, y también preguntarnos ¿por qué permitimos que la gente esté pasando mal en otros lugares acosados por narcotráfico? Porque la violencia criminal está en todo lado, en las ciudades, pero no existe ciudad que esté libre de la violencia, que también podrá ser combatida, mientras, por ejemplo, si las Fuerzas Armadas tienen otras también posibilidades, porque ya pasó pues la época de la formación de las Fuerzas Armadas solamente para controlar la frontera. He oído a constitucionalistas respetables que la doctrina dice que ellos están formados solamente para determinada acción y que es para controlar, en este caso, las fronteras. Pero digo yo, en un caso de un país que esté en una emergencia, donde los enemigos son nuevos, donde las amenazas ya no son las de antes, hablan de las amenazas híbridas, de las formas en las que ahorita se acosa a la población, ¿no será bueno de cambiar la doctrina o está grabado en piedra y es inamovible? Porque sería pues realmente digno de que uno se asombre que se hacen doctrinas que no se cambian con los tiempos. Estamos en un siglo
donde estamos viendo el mundo que está con nuevas formas de vida. La comunicación misma es como si nosotros diríamos, no, la comunicación se hace de esta manera y no podemos opinar en una red social porque no es un medio de comunicación. No, pues la comunicación se ha tenido que adaptar. Los que hacemos comunicación nos hemos adaptado a los nuevos tiempos. ¿Por qué no se puede, si es más todavía una institución como las Fuerzas Armadas, adaptarse, actualizarse para combatir a los enemigos de ahora, que no son los mismos enemigos de hace décadas cuando se hicieron esas doctrinas, Miguel? Doctor Ramiro Rivera, lo peor que pudiera pasarle en esta parte de la historia ecuatoriana, que el pueblo le diga no, escuchando a Isa Correa, le diga no al apoyo complementario de Fuerzas Armadas a la policía para combatir el crimen organizado, cuando vive angustias a diario el ecuatoriano. Decirle no a la extradición de los narcotraficantes. O sea, sería lo peor. Decirle no a algo de enmiendas para el fortalecimiento de las organizaciones políticas y decirle no a la protección del agua y el medio ambiente. Sería un contrasentido de los propios ecuatorianos, doctor Rivera. Lo bueno y lo malo de las consultas, Miguel, es que nos enfrenta a una disyuntiva, donde no hay grises, solo hay sí o no. Veo difícil que los ecuatorianos le digan no a borrar al Consejo de Participación Ciudadana la mediocridad y la corrupción. Veo imposible que la gente diga no, que los corruptos, los narcotraficantes o terroristas tengan que purgar sus penas ante la justicia de aquellos países en los que han cometido. Específicamente, en materia de narcotráfico, es Estados Unidos. Veo imposible que la gente le diga no a un cambio en la Asamblea Nacional para que el elector de una provincia pueda escoger al mejor y no escoger entre tres mediocres. Veo imposible que la gente le diga no al cuidado de la naturaleza, a las compensaciones. Veo imposible que la gente le diga no, sabiendo que no puede salir a la tienda a comprar algo, sufriendo si el niño o su hija llegan vivos después de la escuela, sufriendo cada vez que suben a un bus. Imposible que le digamos no a que las Fuerzas Armadas puedan contribuir y complementar el control de la seguridad interna. Entonces la disyuntiva es clara. Si esa es la disyuntiva, y si el debate, la discusión, la explicación, la pedagogía y la enseñanza democrática está en manos de la sociedad, de los jóvenes, de los emprendedores, del hombre y la mujer, veo muy difícil que la desmesura del señor Isa triunfe o el discurso del resentimiento y del rencor social del señor Correa tenga futuro. Thalía Flores, con este entorno y esta situación que estamos viviendo, esta debilidad política, habría que abonar en el terreno porque haya lo que bien decía Thalía, que haya una gran comunicación y el que la ciudadanía se apropie de los contenidos de esta consulta, Thalía. Exactamente, Miguel. Yo creo que por primera vez el gobierno debería, repito, romper esas cerraduras de Carondelet y llegar a los mejores. Debería realmente buscar la mejor forma de comunicar. Tienen que hacer unas piezas muy didácticas donde la gente entienda lo que significa el cambio que están buscando. Porque ya sabemos que los otros son hábiles, le engañaron de tal manera al país que hay mucha gente que inclusive ahora mismo está añorando. Se ve que realmente sufrimos
colectivamente, digo, para hablar, ¿no?, del país, más o menos un síndrome de Estocolmo, de alguien que nos tenía secuestrado tantos años, empezar a añorarle o pensar que fue una buena época. Aquí todo depende de que realmente por primera vez, y no me voy a cansar de decir, y suena repetitivo, que el gobierno tiene que entender que después de todo lo que ha hecho, por no decir que no ha gobernado, ha desgobernado, y realmente después de la vacuna y algo de más o menos cuadrar las cuentas, la vacunación no ha asomado nada más, o por lo menos justamente la desinformación que tiene, la mala calidad de la información, es porque no nos hemos enterado, y nosotros que estamos obligados a enterarnos de todo como periodistas, no hay nada que presentar. Pero ya estamos allí. Ellos no pueden convocar al suicidio colectivo si es que no hacen un trabajo honesto, sabiendo que los demás tienen todo el dinero que se llevaron de todas las obras como Coca-Cola, Sinclair, que debe ser un ejemplo en el planeta. Con el costo de esa obra, en Europa se hacen trabajos y vías y obras que van 2, 3 países, y entonces aquí hace falta una comunicación extraordinaria donde la gente le desmenucen y le digan cuál es la alternativa, por ejemplo, a que en la violencia sea también controlada por las Fuerzas Armadas, ¿no hay? ¿Cuál es la alternativa si no se le quita al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social la facultad de elegir autoridades? ¿Qué hay si no se reduce por lo menos un poco la Asamblea Nacional? Porque no se puede poner condiciones, porque son como es quitar derechos que están en la Constitución. Y entonces, para que nosotros no nos sigamos quejando, tenemos que también hacer pedagogía, decir qué es lo que quiere la gente. La gente ha clamado por eso, de que se cuiden las reservas de agua en todo el país, pero por ejemplo en el Austro, sobre todo en Cuenca, la gente sabe lo que significa el tener, por ejemplo, protegidas la zona del Cajas, para tener no solamente el agua en los ríos, sino también el agua en las llaves, en los grifos, en las casas. Así de pequeñito tiene que ser, tiene que ponerse a aterrizarse, hablar lenguaje de a pie, no el lenguaje ese críptico que les gusta a veces a algunas personas que no explican nada. Aquí es pedagogía pura y sobre todo una gran reacción de los ciudadanos. Yo sí veo a la gente joven en los colegios, en las universidades, diciendo pues cuál es la alternativa, que me quiten el agua, que el cambio climático está encima, y sabemos todo lo que está viviendo el mundo, unos con los calores impresionantes y otros con los fríos increíbles, con inundaciones en lugares como Pakistán que nunca antes habían tenido. Todo eso significa preservar los recursos naturales. Lo demás, cada tema es muy interesante, Miguel. Son cosas que valen la pena. No son cosas del gobierno. El gobierno es el instrumento que tiene la sociedad en este momento para que plantee eso, pero la consulta es nuestra. Y aquí tenemos que decidir esto, porque no hay alternativa. De lo contrario, los que dicen que se oponen, que digan entonces a cada uno de los temas cómo reaccionan ellos. Yo creo que esto es lo que hay que hacer, Miguel. Es muy importante y queremos recoger. Aquí hay una disyuntiva. O simplemente los ecuatorianos se pronuncian a favor de estos mecanismos que permitan mejorar la seguridad ciudadana, que permitan mejorar la práctica de la política, que permita preservar el agua y el medio ambiente, o simplemente se hace caso a esos opositores que buscan la destrucción en el Ecuador. No hay otra disyuntiva, el sí o el no. Y hay que decirlo, que el sí va a llevar al menos a mejores expectativas para los ecuatorianos. Muchas gracias por las reflexiones, como siempre, al doctor Ramiro Rivera y a la colega Talía Flores. Muy buen día. Buenos días, gracias. Saludos a toda tu audiencia y saludos también a Ramiro. Buenos días. Muchas gracias, Ramiro. Gracias, Miguel. Gracias, Talía. Muy amables. Buscando la verdad en la revista de Opinión Democracia, cerramos la jornada de entrevistas y de debates, la opinión diversa y libre en la revista de Opinión Democracia. Les recomendamos en Exa FM, ya viene el show de la papaya. Y a todos ustedes, a reflexionar por el contenido de la consulta popular, si queremos vivir mejor o si queremos oír a los politiqueros y a los destructores que no quieren la extradición de los narcotraficantes ni quieren el mejorar la seguridad de todos los ecuatorianos. Les deseamos un feliz miércoles, feliz día a todos. Miguel Rivadeneira en la revista de Opinión Democracia.